Regresamos, amigos, con más de Despierta con CDN. A ustedes, gracias como siempre por el favor de su sintonía. Como les habíamos prometido desde el principio del programa, hoy tenemos entrevista especial de medios conjuntos del periódico El Caribe y CDN Canal 37. Recibimos con gusto al ministro de Educación, Ángel Hernández Castillo. Gracias, ministro, por acompañarnos durante esta mañana. Para nosotros es un placer. Muchas gracias por la invitación y espero satisfacer sus expectativas. Gracias al ingeniero Estrella también por la invitación. ¿Cómo nos manejamos, ministro? Ángel, No, don Ángel. Ángel Hernández es suficiente. Ángel es el Hernández. único permanente. Lo demás es coyuntural. Ángel, Eso no se puede borrar de la cédula. Exactamente. vamos a ver en qué punto estamos del año escolar. El huracán Fiona afectó a algunas provincias del este, del noroeste. Hay quejas en Santiago también y en Barahona. Bueno, en verdad, el Ministerio de Educación es muy grande y afecta a la población en su totalidad. Las provincias del este y también la del nordeste fueron afectadas por la tormenta, por el ciclón. Y obvio, los procesos administrativos del gobierno son a veces lentos e impiden que las soluciones lleguen a tiempo. Todavía tenemos escuelas que permanecen destechadas, pero se está trabajando en la solución. El Ministerio de Educación tiene muchos atrasos en muchas cosas. Yo le comentaba ahorita al ingeniero Estrella que a veces me río cuando me presentan una escuela de estar talada en una comunidad. Es cierto, lo que ha pasado es que durante mucho tiempo en el Ministerio de Educación se han descuidado los aspectos básicos, que son justamente y la preocupación central que estamos promoviendo ahora es el aprendizaje de los niños. Pero para que haya un aprendizaje eficiente, tienen que darse las condiciones para ello. Y una de ellas es que las escuelas estén funcionando adecuadamente. Que las escuelas tengan su techo adecuado, que tengan su baño adecuado, que tengan las instalaciones en condiciones óptimas y, obvio, los recursos necesarios para apoyar el proceso de aprendizaje. Ahí es donde ha habido un gran descuido en el Ministerio de Educación. No ahora, no me refiero a estos últimos 2, 3, 5 años. No, históricamente las escuelas han estado abandonadas. Entonces, revertir eso va a requerir de mucho esfuerzo, pero sobre todo enfocando el esfuerzo en lo que es necesario, que es una política que vaya orientada a procurar que todas las instancias del Ministerio de Educación se orienten a procurar lo que es importante, que es que los niños aprendan y aprendan bien. ¿Cómo lograrlo? Bueno, hay que revertir la cultura y muy especialmente la de los directores de centro, directores de distrito, directores a nivel nacional, para que todo el mundo se enfoque en esa dirección, se enfoquen en garantizar las condiciones para que el aprendizaje se produzca a nivel del aula. Y ese es el gran desafío que tiene el Ministerio de Educación. Ministro, otro desafío que entiendo yo tiene el Ministerio es la tanda extendida. ¿Tiene usted un plan de qué vamos a hacer con los muchachos o es solo merendar? ¿Qué están haciendo ahora con la tanda extendida? ¿Qué tipo de capacitación? Actualmente hay una comisión que fue creada hace como un mes, que está trabajando, analizando todo lo que tiene que ver con la tanda extendida, justamente para procurar que el tiempo de 8 horas que tienen los alumnos en clase se utilicen con eficiencia. Y yo le pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, la preocupación es que los niños aprendan y aprendan bien, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Los niños no le enseñan ortografía, caligrafía, lectura comprensiva. Se perdió eso en el camino. Bueno, yo he orientado para que el tiempo disponible de los alumnos, sobre todo en básica, se concentre en ese tipo de actividad, más deporte y arte. Y en la tarde, para los niños ya de mayor edad, trabajar el programa de inglés que se está montando en el ministerio, un programa de inglés para que los niños mejoren su competencia en la lengua, y también ahora mismo estamos contratando un programa para enseñarle a los jóvenes programación y robótica, de modo que el tiempo que tienen útil sea complementario con ese tipo de actividades que de alguna manera
le ha de servir para mejorar su capacidad y su empleabilidad. Buenísimo. Ministro, el año escolar inició con una serie de problemas, no vinculados a Fiona, que ya tuvo su impacto, sino ya otros problemas como por ejemplo el déficit de aulas y el de butacas. Dos problemas que se supone que van a tener que ser solucionados sobre la marcha, o sea, en el mismo año escolar. ¿Qué se ha avanzado? Bien, en ese sentido, bueno, yo encontré el año escolar casi comenzando, un mes antes, yo llegué exactamente un mes antes. Y ocurre que en el ministerio se había hecho una licitación, en este caso de butacas, 187,000 butacas, hubiesen sido suficientes para dotar el país entero y hubiese sobrado un stock para el nuevo año, el que viene. Pero los suplidores no entregaron nada, no entregaron las butacas. Bueno, ante esa circunstancia, ¿qué se ha hecho? Primero, esos contratos hemos empezado a eliminarlos. Se le ha pedido eliminar el registro registro de proveedor del Estado a esos suplidores y además estamos sometiendo a la justicia a esos suplidores por incumplir. Estamos procurando que haya consecuencias de las cosas que han hecho indebidamente. Cada uno de ellos tiene un 20% de ese dinero en su bolsillo. Si un suplidor que, por ejemplo, tuvo 20,000 butacas por un monto de 50 millones de pesos, ese señor tiene en su bolsillo el 20%, pero no ha entregado una butaca. 10 millones. ¿Y devolvieron los avances, ministro? No, en eso es que estamos ahora. Ahora estamos sometiéndolo a la justicia para que devuelvan el dinero. Porque en definitiva, lo que yo digo es que el Ministerio de Educación por mucho tiempo ha sido tomado como una piñata. Todo el mundo va y pica y se lleva su poco. Hay una señora, por ejemplo, que desde el 17 ha participado en 5 licitaciones en el Ministerio. 5 licitaciones. Y en ninguna ha entregado una butaca. Pero tiene el 20% de cada una de ellas. ¿De las 5? De las 5 licitaciones en que ha participado. ¿Y qué empresa es esa, ministro? Pues el nombre yo así no te lo puedo dar porque lamentablemente mi memoria no da para tanto. Sí, no hay ¿Te problema. das cuenta? Y cuando se llama a esa persona, se le ha llamado, ¿cuál es el argumento? ¿No responde? El ¿no? argumento de todo, simplemente no entregan, pero ahora van a entregar, no van a entregar, van a la justicia. Entonces, uno de ellos ya devolvió 14 millones de pesos. Entonces, Ese ejemplo de las butacas se ha repetido con otras partidas, con otras licitaciones dentro del Ministerio de Educación. En todo, nosotros creamos un grupo de abogados ahora para darle seguimiento a ese tema, porque en verdad, por muchos años, en el ministerio hay muchos contratistas que han hecho muchos tipos de contratos, han ganado licitaciones y no han cumplido. ¿Tiene usted un número aproximado de cuántos contratistas? Miles de millones de pesos. Hay Miles de millones de pesos. Eso hay mucho dinero regado. Pero estamos tratando de procurar cómo buscar ese dinero. De hecho, incluso hablamos ahora con la gente que designó el gobierno para recuperar los bienes del Estado, Sí. ese grupo de abogados, que también lo vamos a incorporar al proceso. Porque en definitiva, ese 4% de educación también ha servido para que mucha gente haga dinero, en detrimento de lo que es fundamental, el aprendizaje de los niños. Entonces lo que estamos tratando de revertir, que me ha llevado mucho tiempo que pudiera dedicarse a la programación de lo que es importante en el ministerio, que es garantizar que la gente, que todo el sistema se oriente hacia lo que es útil en educación, que todos los sistemas de formación y de capacitación y de aprendizaje a nivel de las aulas. Ahí se aplica. Perdón, Nelson. ¿Eso ha sido por decisión suya o es una instrucción del presidente de la Bueno, República? el gobierno lo que ha procurado es la transparencia Sí. y el gobierno procura la eficiencia. Entonces, en ese sentido, yo, que entiendo que el dinero del Ministerio de Educación debe dedicarse a lo que es la finalidad, la misión del ministerio, que es el aprendizaje de los niños. Entonces estoy procurando de que todo el que ha contratado algo con el ministerio cumpla. Pero eso no es una cuestión es simplemente una responsabilidad social que hay que asumir. Ministro, bueno, parece que en este país el que no corre vuela, dice.
Eso es verdad. Lo del bono escolar, ¿en qué terminó? ¿Cuántos se inscribieron? Vi que va a ser a través de una transferencia de Supérate. Sí. ¿No será entonces los fondos de educación? ¿Cómo No, es? son los fondos de educación. Ok. Pero las expectativas que nosotros teníamos, basadas en estadística no correcta, diría yo, era que ese impacto iba a ser para 100.000 niños que iban a quedar fuera de las aulas. En la realidad, ¿cuántos actualmente hay en el programa? 1.730 niños que optaron por ese bono y obvio están dispersos a nivel de varias regionales, aquí en la capital, en Santiago, en San Cristóbal y en Higüey. Entonces, a esa gente, como es muy difícil transferirle a un colegio, por ejemplo, 1.000 pesos mensual, eso es muy complicado, porque habría que hacer un contrato por 1.500 personas diferentes, se va a hacer a través de los programas que el gobierno tiene de subsidio, que ya tienen toda una infraestructura montada para esos fines. Ministro, la relación con la ADP, ¿cómo la encontró? ¿Cómo está ahora? Bueno, yo he hecho 3 reuniones con la dirigencia de ADP, mañana tenemos otra reunión con ellos y hasta ahora fluyen muy bien. Yo pienso, y es lo que yo creo, que el ministerio no puede trabajar solo. El ministerio necesita colaborar y trabajar con los docentes. Y los que representan los docentes es la ADP. Y por lo tanto yo trato de hacer una excelente relación con ellos para que el sistema pueda funcionar sin traumas. Ministra, cuando usted llegó, me parece que en su primera declaración se refirió al tema del 4%. Ese es como un tema poco controversial que divide a la sociedad, sobre todo porque después de muchos años se ha visto que hay pocos logros. Entonces hay una parte de la población que dice que hay que revisarlo. El asunto es que cuando usted dio la declaración hubo muchas interpretaciones y cada sector interpreta dependiendo de lo que piensa del tema. ¿Cuál es su posición sobre el 4%? Yo creo que el ministerio necesita más dinero, pero usándolo bien, usándolo para las finalidades propias del ministerio. ¿Saben? Porque en verdad, de todo el dinero que recibe el Ministerio de Educación, que es una partida enorme, el 22% para el próximo año será el 22% del presupuesto nacional. Es la partida más grande que hay. Pero ¿qué ocurre? Que de esa cantidad de dinero solamente el 5% impacta en lo que es importante en educación. La parte pedagógica, lo que son los recursos para el aprendizaje, lo que es la formación de docentes, lo que es inversión en equipamiento, ¿verdad? Eso es lo que es importante en el ministerio. Entonces, eso es lo que ha estado ausente en el uso del recurso del ministerio. ¿Y en qué se va el otro 95? ¿Perdón? ¿Y el otro 95%? Bueno, el 82% son salarios, el 18% son las pensiones. Es decir, que realmente la mayor cantidad de recursos no se van a una finalidad educativa propiamente dicho. Entonces, lo que hay que revertir, cómo lograr que el dinero rinda lo más posible en lo que es importante, que es impactar cualitativamente el sistema. Lo que ha estado ausente es justamente eso. Yo le digo, bueno, los programas de construcción de aulas son importantes, pero hay 700 escuelas que fueron dejadas a medio talle por muchísimas razones. Y ustedes ven a cada rato presión social porque falta una escuela en el barrio tal y que está en un 90%. Bueno, es verdad, pero ¿por qué? Cantidad de nudos legales que hay y que se han estado solucionando. Pero eso son escuelas que vienen de 8 años atrás y de 5 años atrás. Hay 41 solar que se pagó un contrato que no tienen el solar. Escuelas que se contrataron en el aire. Sin terreno. Sin terreno. ¿Verdad? O sea, en educación hay todo lo que ustedes se puedan imaginar. Sin embargo, es el ministerio que más ha catapultado a aspirantes a la presidencia de la República. Por eso es el problema, porque no se ha dedicado el recurso a lo que tiene que dedicarse. Ha habido mucha gente interesada en hacer política, que no es mi caso, por suerte. Usted no aspira a Ya nada. le íbamos a preguntar No, si usted yo quería no- ser senador. No, para nada. Yo no necesito nada. Lo único que me interesa a mí es que el Ministerio de Educación funcione para que educación funcione, para que a los niños les llegue lo que tiene que llegarle, ¿verdad? Que es
al menos de ese 5% que queda, que realmente le llegue al proceso pedagógico. ¿Y no hay forma de revertir un poco eso, de revisar sí. la nómina, revisar el tema de las pensiones? Sí. Estamos en eso, justamente. Ahora mismo estamos haciendo una auditoría que comenzamos por el Ministerio a nivel central, con el MAC, el Ministerio de Administración Pública. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el Ministerio de Educación, en la sede, en esa área que hay ahí, trabajan 7,000 personas. Ahí en la Máximo Gómez. En la Máximo Gómez, en sus alrededores, 7,000 personas. Entonces yo me preguntaba por qué. Entonces ahora con el MAC, vamos oficina por oficina con la nómina. ¿Usted cómo se llama? Juan Pérez. ¿Cuál es su asiento? Este. ¿Y su computadora? Esta. ¿Qué usted hace? 1 a 1. Para saber exactamente qué hacen esos señores. Pero hace pocos meses se pagó con cheque. Bueno, pero yo puedo decir lo que estamos haciendo ahora. Yo no sé lo que pasó antes. ¿Y le tocó educación? ¿No recuerdo? Sí, ajá, educación. A alguna parte. En Bellas Artes pagaban. A una parte de educación, a una parte. De eso se tomaron medidas en algunos casos. Ministro, sí, adelante. Que su reino no es de este mundo, parece. En Bueno, cuanto a las aplicaciones, políticas, cosas. No, lo que estamos tratando es de que realmente el dinero que realmente está presupuestado para educación vaya a educación. Nosotros hemos suspendido muchísimas nóminas que hemos encontrado, de muchos tipos, ¿verdad? Personas designadas con salario de 150, de 200, que no hacen nada. Entonces, todos esos cargos yo los estoy eliminando. ¿Designadas desde cuándo? Bueno, de varios años, porque no es solamente varios años. Este es un tema que viene de viejo. Sí. Cada ministro deja un grupo de personas nombradas. El que le sigue lo deja sin funciones, pero le deja el salario. Se va pagando. Y todo ha seguido así creciendo. ¿Y usted a cuántas personas ha nombrado? A mi asistente que está allí, mírala allí, Alba, y también he nombrado a los viceministros, pero no he nombrado a más nadie, al consultor jurídico también. ¿Cómo recibió usted la información que salió publicada en esta semana de que en la República Dominicana hay algunos datos que apuntan a lo siguiente? Por ejemplo, que cuando se llega a 6º grado, ni el tercio de los estudiantes tienen un nivel mínimo de competencias en materia de lectura y solo 17.2% tienen un nivel mínimo de competencias en matemáticas. Eso no es nuevo. Eso, mira, yo hice una investigación en el año 1983. La primera investigación cualitativa que se hizo en este país la hice yo. Y ya en esa época yo demostré que eso ocurría así. O sea, nada ha cambiado. No ha cambiado nada. Cuando yo era viceministro, en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2003, hice la misma investigación con otro equipo y el resultado es exactamente igual. Hay un desfase en términos de aprendizaje de al menos 2 años en los primeros 4 grados de primaria, ¿verdad? Y al llegar al bachillerato, al 8º grado, hay 5 años de deficiencia de aprendizaje. Cuando una persona termina el bachillerato, tiene el nivel que debería tener en un 8º grado. Entonces, esas son cuestiones que realmente efectivamente vienen porque los recursos del ministerio no se están orientando hacia lo que es importante, que es que los niños realmente efectivamente aprendan. Y ese es el desafío. Nosotros tenemos un desafío que es que tenemos que irnos a pausa comercial. Todavía tenemos muchas preguntas que hacerle, pero van a estar en el periódico El Caribe en la versión impresa. Le agradecemos, ministro. No se preocupe. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la gentileza. Gracias a usted por venir. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida acá en Despierta con CDN.